Que Dios, ¿verdad?, tiene planes hermosos en medio de que alguien no pueda visualizar nada, ¿verdad? Ahí está trabajando el Señor. Amén. Voy a pedirle, hermano, que me acompañe. Vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta hermosa hora. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor amado, te damos gracias, Señor, por el tiempo que tú nos das, Padre, para poder aprender, Señor, de tu palabra, para poder, Señor, en el nombre de Jesús, desarrollarnos por medio, Señor, del poder de tu palabra. Hoy en el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Hemos preparado nuestro corazón para que, Señor, tu palabra entre, Señor, penetre, Padre, y nos dé, Señor, esa fuerza, esa capacidad para poder seguir avanzando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, te bendecimos, Señor. Usa mi vida, usa la vida de mis hermanos, Señor, para poder, Señor, recibir de tu palabra. Y a mí úsame, Señor, para poder transmitir, Señor, de tu palabra, por favor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Gracias te damos. Gracias, porque tú eres bueno, Señor. Aleluya. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, que cuando uno va a la palabra, amén, uno siempre queda impactado, ¿verdad? Porque a veces uno puede decir, bueno, ¿cuántas veces he leído este libro, este pasaje, ¿verdad? Pero Dios, hermano, siempre mostrando de su amor, de su misericordia, hermano, amén. Y al ver tanta bendición, pues Dios, hermano, nos da esa luz, oiga bien, para poder avanzar, amén. Y hermano, por medio de esa luz que nos guía, que nos va guiando, hermano, por donde seguir avanzando. Fíjense que estamos viviendo los tiempos finales, hermano, y en medio de ese tiempo, hermano, ¿verdad? Hay cosas que tienen que suceder, oiga bien, porque, hermano, sabemos que en el final de los tiempos, ¿verdad?, la operación que Elías tiene que hacer, hermano, en un tiempo bastante corto, oiga bien. Y al ver nosotros, hermano, que el espíritu de Elías, hermano, sabemos que va a volver a juntar a los hijos con los padres y los padres con los hijos, ¿verdad? Se van a vivir, hermano, también, esto lo que estoy hablando son situaciones muy, muy difíciles, hermano, amén. Situaciones adversas, hermano. Hoy podemos decir que nosotros, bendito Dios, ¿verdad? Y su misericordia, hermano, ¿verdad? Posiblemente el mundo esté viviendo tiempos muy fuertes, muy duros, ¿verdad? Aquel que no tiene conocimiento de Dios está viviendo tiempos también duros, hermano. Y aún más, hermano, el que tiene de conocimiento, oiga bien, y está alejado de Dios, está viviendo aún tiempos más difíciles. Amén. Usted me preguntará, lo hemos hablado, hermano, y siempre ponemos de referencia al hijo pródigo, hermano. Él tuvo el conocimiento, tuvo la abundancia, hermano, pero el engaño, oiga bien, lo hace pasar situaciones muy difíciles, hermano. Tanto así que él deseó, hermano, ¿verdad?, comer lo que comían, hermano, los cerdos, dice la Escritura. O sea que el que tiene conocimiento y se aleja de Dios, hermano, vemos a la luz de la palabra que vive situaciones aún más difíciles de aquel que tiene conocimiento, hermano, y que está, hermano, oiga bien, permanente, fiel al Señor. Que inclusive, hermano, ¿verdad?, está pasando, el que tiene conocimiento está pasando situaciones más difíciles, aún de aquel que no tiene conocimiento de Dios, aún aquel que solo sabe que hay un Dios, oiga bien. Y el que tiene conocimiento y se aleja pasa situaciones difíciles. Entonces, viendo, hermano, ¿verdad?, esa palabra difícil,
me puse a ver, hermano, que la palabra difícil es una palabra, hermano, o estar viviendo un tiempo difícil es algo que presenta obstáculos o impedimentos. Oiga bien. Y que también, hermano, ¿verdad? Descontentadiza, dice, o poco agradable. Es una situación, hermano, que es poco, hermano, ¿verdad? Agradable estar en un tiempo difícil. Amén. Vivir en un tiempo difícil, hermano, ¿cómo podríamos describirlo? ¿Verdad, hermano? Hay muchas cosas, hermano, que se vuelven ásperas, amén. Con situaciones, hermano, donde el ser humano no tiene la capacidad, hermano, de poder creerle a Dios. En una situación difícil, hermano, aquel que todavía no tiene la firmeza, no solo en su corazón, sino que también no tiene su firmeza en la mente. Oiga bien, hermano, le es difícil aceptar, le es difícil inclusive recibir la palabra de parte de nuestro Dios, amén, porque es una situación, hermano, donde alrededor lo que puede ver es todo, hermano, oscuro, ¿verdad? Hermano, todo en ese tiempo no le sale nada bien muchas veces, ¿verdad? Pero una situación difícil, hermano, sabemos que presenta obstáculos, oiga bien. Y eso, hermano, lo miramos en el diccionario RAE, ¿verdad? Que es lo que le estoy presentando ahorita. Pero también la palabra difícil, oiga bien, ¿verdad? Quiere decir que no se logra, oiga. O sea, la mentalidad, hermano, es no lo voy a poder hacer, no lo voy a lograr. Porque está viviendo, hermano, un tiempo difícil, una situación muy adversa. Inclusive dice, hermano, que ejecuta o entiende sin mucho trabajo. Oiga. Y la verdad que es un problema difícil, ¿verdad, hermano? Entonces, a la vez esto, hermano, lo vemos en todo lo secular. Pero la palabra griega, hermano, la palabra griega 5467, que es la palabra jalepos, oiga, que viene de su raíz, que es la palabra 5465, dice, mediante la idea de reducir la fuerza. Oiga, o sea que un tiempo difícil, hermano, lo que quiere producir, hermano, ¿verdad? En la mentalidad, oiga bien, en el cuerpo del ser humano es reducir fuerzas. Amén. Cuando alguien ve, hermano, ¿verdad? Algo muy difícil, que cree que le va a ser muy difícil terminar, hermano, cierta tarea, hermano, cierto trabajo, cierta, hermano, obligación, ¿verdad? O hermano, cierto trabajo que se le ha delegado, oiga bien, lo siente muy difícil y cree, hermano, que no va a poder. Inclusive se llega a sentir incapaz. Hermano, oiga bien, ¿qué es lo que dice aquí, verdad? Es la idea de reducir la fuerza, ¿verdad? Entonces, hermano, en la mente del ser humano viene y dice, no voy a poder. En la mente del ser humano calcula, hermano, que no va a tener la capacidad o no va a lograrlo a tiempo, ¿verdad? Y es todo lo que me dejaron, ¿verdad? Por ejemplo, en un niño, ¿verdad, hermano? Mire, toda la tarea que me dejaron. Amén. En un trabajo, hermano, ¿verdad? Ya que alguien esté trabajando en una empresa, hermano, ¿verdad? Y le dicen, le delegan un trabajo, hermano, que requiere muchas horas de esfuerzo. Oiga bien, hermano, ¿verdad? Se siente, hermano, sin haber empezado, ya se siente débil, ¿verdad? Y cree, hermano, la mente del ser humano llega a tener tal, hermano, se habilita, hermano, para sentirse, hermano, ¿verdad? Sin fuerzas. Y por eso dice que la palabra, la raíz, la palabra 5465, ¿verdad? Da la idea de reducir la fuerza. Ya no siente, hermano. Aquel que va caminando, hermano, en medio del desierto, ¿verdad? Las fuerzas se le reducen, hermano.
aquel que tiene que caminar cierto trayecto, hermano, ¿verdad? Se siente, hermano, que ya no puede, que el cuerpo ya no es capaz, que el cuerpo ya no responde, fíjese. Entonces, vemos, hermano, que esto va ligado a sentirlo difícil, a sentirlo peligroso, o por implicación, hermano, que conlleva o que liga al carácter, hermano, furioso y peligroso. Alguien que hermano, lo ve tan difícil, hasta cambia su forma, ¿verdad, hermano? Su carácter, hasta pelea, hermano, por puro gusto, ¿verdad? Y cuando ve que termina cierta tarea, oiga bien, hermano, ¿verdad? Hasta risa le da después, hermano, ¿verdad? Y se pone a meditar que en un momento se enojó, pecó, oiga, hermano, se sintió débil, se sintió incapaz, ¿verdad? Pero de repente, hermano, ¿verdad? Que es una situación difícil la que estamos hablando, ¿verdad, hermano? O alguien que de alguna manera ve que tiene que subir 300 gradas, hermano, ¿verdad? Solo de verla, hermano, ya no quiere ni subirlas. Se siente sin fuerzas de subir la primera, hermano. Y eso, hermano, verá, en una situación difícil. Amén. Entonces, al ver esto, hermano, ¿verdad? Lo que Dios realmente pone en el corazón del ser humano, ¿verdad? Hoy le está diciendo, pues, no permitas que los tiempos difíciles te flaqueen. No permitas que los tiempos difíciles te reduzcan la fuerza. No permitas que los tiempos difíciles, ¿verdad?, te agobien. No permitas que los tiempos difíciles entonces te inhabiliten. Porque el poder, oiga bien, hermano, el poder de su palabra, dice la Escritura, el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El poder de nuestro Padre, hermano, fue delegado a nosotros. Entonces hay un engaño. Porque en el tiempo difícil, hermano, lo que Dios quiere es que nosotros mostremos que sí somos capaces. Amén. Porque Dios nos habilitó, hermano. Dios nos dio la capacidad para poder, hermano, en tiempos difíciles siempre, oiga, hermano, estar con la esperanza y estar, hermano, con nuestra fe puesta siempre en Cristo Jesús. Amén. Entonces yo quisiera platicarle, hermano, de este tema, hermano, tiempos difíciles. Amén. Bueno. ¿Quién no ha pasado un tiempo difícil, hermano? De repente, en alguno que haya pasado, pues, ¿verdad? Usted se recuerda, hermano, ¿verdad? Se sentía muchas veces, ¿verdad?, incapaz de llegar al otro lado, hermano, donde estaba la salida, donde posiblemente un tiempo difícil, hermano, ¿verdad?, que va relacionado muchas veces, hermano, con el estado financiero de una familia, hermano, ¿verdad? Son tiempos difíciles, tiempos, hermano, que muchos, oiga bien, muchos abren puertas, ¿verdad? Dice la Escritura, hermano, que muchos caen en su propio lazo, porque han sido engañados. Y entonces más adelante lo que viene, hermano, después de caer en su propio lazo, son tiempos difíciles. Tiempos, hermano, ¿verdad? Donde tendría que reflexionar aquel que cayó en un tiempo difícil, ver si realmente él abrió puertas, ¿verdad? O él mismo se provocó, hermano, el tiempo difícil. Amén. Entonces nosotros, hermano, tenemos que velar los tiempos difíciles. Bueno, mire bien, pues, 2 Timoteo capítulo 3, verso 1. Oiga, también debes saber esto, oiga, que en los últimos días, oiga bien, la Escritura, que en los últimos días, para que nosotros vayamos marcando, hermano, ¿verdad? Que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Si a usted le dijeron que esto se iba a componer, hermano, déjeme decirle que la Escritura nos está, hermano, avisando con tiempo, ¿verdad? Esto no se va a componer, para el mundo no se va a componer. Para el mundo lo que va a suceder, hermano, que va a haber tiempos difíciles. Oiga bien. Entonces quiere decir, hermano,
que en los últimos días, los últimos, hermanos, los días últimos, ¿será que las personas se le pueden reducir las fuerzas? Sí, hermano, porque dice la Escritura que el amor de muchos se enfriará. Entonces eso, hermano, cuando habla de que el amor de muchos se enfriará, es porque van a ser reducidas las fuerzas. En los tiempos difíciles, como mirábamos, hermano, en la palabra griega, hermano, ¿verdad? Es, hermano, de alguna manera despertar y no menguar. Amén. Sino que nosotros, hermano, los que tenemos, oiga bien, hermano, la esperanza en nuestro Dios, sabemos, hermano, que las fuerzas que nosotros tenemos proceden de Él. Entonces, en los últimos días, tiempos difíciles. Dios entonces nos alerta, hermano, de que vendrán cosas o situaciones aún más adversas. Pero Dios, hermano, ¿verdad? Está hablándole a su pueblo de que, oiga bien, de que no pierda esa fuerza, de que busque esa fuerza. Amén. Por eso uno de los consejos que hemos dado siempre acá, hermano, ¿verdad? Es no dejar de congregarse. Porque en la unidad, hermano, lo que representa es fuerza. En la unidad lo que representa, hermano, es tener el poder de Dios. Mire, Biblia de lenguaje sencillo. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. O sea, hermano, tiempos difíciles, amén. Tiempos difíciles. Mire, muchas dificultades en los últimos días. O sea que en el tiempo final, hermano, va a estar probado el corazón de muchos. En el tiempo final lo que viene, hermano, es de que van a ser pesados los corazones. En el tiempo final, hermano, quiere decir que va, hermano, vamos a pasar por una balanza, hermano. Amén. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto, hermano, porque dice, hermano, la palabra griega, ¿verdad? 54-65, que es la idea, o mediante la idea de reducir la fuerza. Que en el tiempo difícil, hermano, lo que va a pasar es de que van a querer, hermano, que tus fuerzas sean reducidas. Que tu fuerza hoy, hermano, sea, hermano, a un porcentaje cero. Donde ya no puedas levantar tus manos, donde ya tu confianza, hermano, se ha ido desboronando, oiga. Eso es tremendo, hermano. Últimos días, tiempos difíciles. Últimos días, muchas dificultades. Entonces lo que vemos, hermano, es que, hermano, en el tiempo final, muchos, hermano, se les reducirán las fuerzas. Entonces Dios está diciendo, no permitas que las fuerzas tuyas, las fuerzas que yo te he dado, se reduzcan. Amén. ¿Cómo van a ser estas? Mire, pues, usted sabe qué fuerza es la que o qué fuerza es la que se debilita de una persona. ¿Qué fuerza? Mire, pues. Primero dice que el Espíritu Santo, hermano, nos da el amor. Y ya se lo dije, ¿verdad? Se lo mencioné. Y dice que en el final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos, hermano, ¿verdad? Se va, hermano, a reducir. Inclusive a algunos, hermanos, se va a reducir a nada el amor, hermano. Muchos ya no van a querer saber nada del evangelio, hermano. Van a caer, hermano, en un estado, oiga bien, hermano, de estar dormidos. Algunos semidormidos, otros dormidos, hermano. Unos van a estar, hermano, verás, ya solo pensando en las cosas de la tierra y ya no pensando en las cosas de allá arriba, en las cosas de arriba, dice la Escritura. Amén. Entonces Dios ahora nos dice, hermano, verá, que en los últimos días, tiempos difíciles y muchas dificultades. Y que esto, hermano, es una operación del enemigo, hermano, con tal de que muchos, hermanos, se les reduzcan las fuerzas. Oiga bien. Que todos, hermanos, empiezan a perder la fuerza y que, hermanos, ya no puedan conducirse hacia la casa del Señor, que ya no puedan, hermano, continuar avanzando en el crecimiento, hermano, que Dios quiere hacer
a sus hijos y a sus hijas, en el crecimiento que Dios quiere para su pueblo, hermano. Oiga bien, entonces los últimos días van a venir muchas dificultades. Y en medio de las dificultades, hermano, que es la operación que el enemigo, hermano, está preparando y poco a poco, hermano, ¿verdad? Está metiendo dificultades dentro de los matrimonios, dentro de los hogares, hermano. Eso es para que muchos, hermano, ¿verdad?, se empiecen a alejar de Dios. Ya no lo busquen. Que se acomoden. ¿Sabe qué? ¿En dónde es que va a estar trabajando el enemigo? ¿O dónde va a ser, hermano, el modus operandi, verdad? Es, oiga bien, en el área financiera. Entonces muchos hermanos van a tener que trabajar hasta tener 2 trabajos, hermano. Muchos hermanos van a tener que esforzarse, oiga bien, eso es lo tremendo. Esforzarse por las cosas del mundo, pero no por las cosas de Dios, no por buscarlo a Él, sino por, hermano, oiga bien, por entrar, hermano, en un estado, hermano, de solamente buscar las cosas de la tierra. Mateo capítulo 8, verso 28, oiga. Entonces ahora vamos a ver, hermano, mire, como venimos hablando acerca de las cosas, hermano, que se reducen. Aquí Mateo capítulo 8, 28 dice: cuando llegó al otro lado, oiga bien, a la tierra de los Gadarenos, oiga, o sea, alguien, hermano, que se aleja, ¿verdad? Como quien dice, vuelve a la tierra donde están las complicaciones, donde se le han reducido las fuerzas. Dice, le salieron al encuentro 12 endemoniados que salían de los sepulcros. Oiga, violentos. La palabra violentos, hermano, es la palabra 5467, que es la que venimos viendo. Oiga bien, violentos en extremo. O sea que en el tiempo final, hermano, en los tiempos difíciles, oiga, muchos, hermano, cuando se han contaminado, lo primero que hacen es sacar violencia en extremo, hermano. De manera que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Por qué? Porque hay algo sobrenatural. Entonces la palabra griega 54, perdón, hermano, la palabra griega 5467, oiga bien, hermano, es la idea de reducir fuerzas, pero también, hermano, es, hermano, en un tiempo difícil, peligroso y por implicación furioso o peligroso, que es lo que estamos realmente hablando, hermano, del lado de los Gadarenos, oiga. En el lado de los Gadarenos, hermano, por ejemplo, sale el hombre de Gadara y le empieza a decir al Señor Jesús: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret, hermano? Entonces salen al encuentro violentos, a eso me quiero referir, amén. En los tiempos difíciles, hermano, cuando se reducen las fuerzas, aquel que era amoroso, hermano, oiga bien, puede tener la tendencia o correr el peligro de volverse peligroso, de volverse furioso, hermano. Cuando alguien ve una situación muy, muy difícil, hermano, lo primero que hace es enojarse y provocar, hermano, oiga bien, dentro de su corazón, ¿verdad? Un coraje al extremo, que lo primero que hace es, hermano, con sus labios, con sus acciones, es sacar violencia. Entonces, en un tiempo difícil, hermano, el que no tiene la paz del Señor, oiga bien, lo primero que sale a la luz, hermano, es lo que todavía abunda dentro de él y que está necesitado, oiga bien, de poder desechar todo lo que no es de agrado a Dios. Entonces Jesús iba, hermano, a buscar al hombre gadareno. Entonces vemos que, hermano, él salía de los sepulcros, pero salía con violencia. Era, hermano, alguien que está saliendo de los sepulcros, que es figura, hermano, de estar, oiga bien, reducido a cero, como yo le decía. Ya no tiene fuerzas, hermano. Oiga, ya sus fuerzas se han reducido. Quiere decir que es una persona que ha vuelto a tener un estado, hermano, ¿verdad? Cuando estaba sin Cristo, sin temor, sin amor, sin buscar, hermano.
y nuevamente a tener, hermano, una vida como cuando la tuvo sin Cristo. Una vida que cuando en los tiempos difíciles, oiga bien, lo primero que evidencia es el carácter erróneo. Un carácter, hermano, que no es de agrado a Dios. Muchas veces cometemos, hermano, errores que son, hermano, ¿verdad? Oiga bien, no agradamos a Dios. Con nuestras actitudes, hermano, lo primero que marcamos es que nos equivocamos. Y cuando mostramos la equivocación, le estamos diciendo al Señor, Señor, eso es lo que me hace, Señor, no estar victorioso en un tiempo difícil. Mire. Entonces, cuando alguien, hermano, no logra dominar, cuando alguien, oiga bien, hermano, necesita que el Espíritu Santo siga operando en él, lo primero que tiene que hacer, hermano, es reconocer que necesita de Dios. Lo primero que necesita, hermano, es, oiga bien, hermano, entender que el necesitado es primeramente él. Por ejemplo, cuando usted, hermano, se equivoca y empieza a darse cuenta, hermano, de que hay piedras de tropiezo y que esas mismas piedras de tropiezo, hermano, cuando usted vuelve a tropezar en lo mismo, hermano, se enoja. Muchas veces, hermano, hay alguien que, o por decirlo, hermano, hay personas que llegan a la violencia, como dice la palabra 5467, ¿verdad? La palabra griega. Porque son tiempos difíciles y en los tiempos difíciles Dios, hermano, nos demanda sacar lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros es, hermano, paz, paciencia, benignidad, hermano, por mencionar algunos, sobre todo el amor, hermano, ¿verdad? Ser pacientes, hermano, ser tolerantes, porque todo eso es lo que nos hace, hermano, estar en el taller donde nos están refinando. Amén. Y aquel que anhela, hermano, no ser igual, lo primero que tiene que botar, hermano, o desechar, es su carácter. Porque en los tiempos difíciles, hermano, se nota si el carácter, hermano, ya lo ha logrado dominar. Si en tiempos difíciles, hermano, lo primero que sale es un carácter, hermano, que daña, que lastima y que no es de agrado para Dios, tiene que tener, hermano, primeramente en su corazón, ¿verdad? El decir, yo estoy necesitado de que Dios haga esa obra en mi corazón. Amén. Porque, hermano, Dios nos llamó, hermano, ¿verdad? A que tuviéramos una nueva vida, una novedad de vida. A que viviéramos felices, hermano, y no con amarguras, ¿verdad? El tiempo difícil es para que nosotros mostremos, hermano, lo que hemos permitido que Dios realmente, hermano, opere en nuestro corazón. El tiempo difícil, hermano, es para que nosotros, hermano, levantemos nuestras manos, oiga bien, en señal de que confiamos en Él. En el tiempo difícil, lo que tenemos que evidenciar es, hermano, todo lo que hemos dejado que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Amén. Entonces ya cuando alguien, hermano, ¿verdad?, logra dominar el tiempo difícil, hermano, entonces lo primero que evidencia que ya no es la misma persona, aquella persona violenta, aquella persona, hermano, ¿verdad?, que inclusive, como dice el hermano, la palabra griega 5467, que es furiosa, hermano, de que no se enoja en tiempos difíciles, hermano, ya aprendió que el Espíritu Santo es el que lleva la batuta, ya no él. Como persona ya no es él, sino que es el Espíritu Santo, él o ella, ¿verdad? Amén. Entonces, vemos, hermano, que cuando Dios siempre lleva el bálsamo en una situación difícil, lo primero que tenemos, hermano, es que salir a decirle al Señor, gracias, Padre, porque yo sé que todas las cosas, porque te amo, me ayudan para bien, ¿verdad? Y no recriminar, mira, Señor, la situación que yo estoy viviendo y yo soy tu hijo, ¿verdad? No esperaba que esto sucediera en estar buscándote y que las cosas se tornaran difíciles. No. Mira, alguien que aprendió a decir, hermano, cosas extraordinarias en tiempos difíciles fue Pablo. Mire, rapidito, Filipenses capítulo 4, verso 13.
Y Pablo está hablando de la abundancia y de la escasez. Si usted se pone a leer, hermano, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en medio de la dificultad, en medio del tiempo difícil, Pablo estaba diciendo, yo todo lo puedo, porque es Cristo el que me da la fuerza, el que me da la capacidad. Ahora sí lo mencionamos, hermano, y literalmente Pablo lo dice que está viviendo en una situación o ha aprendido a vivir en situaciones adversas y no adversas. Oiga, eso es, ahora sí, es bien aplicado. Amén. Pablo diciéndolo, yo he aprendido a vivir en la abundancia, en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Así lo decía Pablo, hermano, amén. Entonces es increíble. Pablo, hermano, evidenciando de que él aprendió a vivir en la abundancia, en la escasez. Él sabía, hermano, que eran los tiempos que Dios manejaba, hermano, para probar, oiga, en los tiempos difíciles, cómo estaba el corazón. Muchas veces podríamos decir que el corazón de Pablo, o podríamos describir que Pablo, hermano, el Señor le permitió, hermano, ¿verdad? Ese sube y baja, hermano, ¿verdad? Para ver cómo estaba el corazón de Pablo. Como muchas veces también Dios, hermano, ¿verdad? Envía esos tiempos, hermano, ¿verdad? Sube y baja, sube y baja. ¿Para qué? Para que tú puedas, hermano, sacar lo mejor de ti en los tiempos difíciles. Amén. Mire, la Biblia, lenguaje sencillo. Dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. O sea que en los tiempos difíciles lo que tiene que estar conectado, ¿verdad?, en nosotros es nuestra confianza en Dios. En los tiempos difíciles, hermano, ¿verdad?, lo que tiene que estar conectado, hermano, con nuestro buen Dios es que Él es el que va a proveer, hermano. En los tiempos difíciles, hermano, tenemos que aprender a comprender de que Dios tiene el control de todo, hermano. ¿Verdad? En medio de tu matrimonio, en medio de las cosas con tus hijos, ¿verdad? Dios, hermano, es el que tiene el control de todo. Aún, hermano, la situación como estamos hablando, o el tiempo que estás viviendo, es un tiempo difícil. Dios, hermano, es el que tiene el control de todo. Y por eso, hermano, nos da la oportunidad a nosotros y nos da esa promesa de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendas a declarar en medio del tiempo difícil, ¿verdad?, que tú estás confiando en Dios, que tú, hermano, estás capacitado para poder declarar lo que se ve, hermano, oscuro, donde hay luz, hermano, donde se ven las situaciones, hermano, con muchas piedras de tropiezo. Dios es el que limpia tu caminar, hermano, amén. Dios es el que limpia donde Él te lleva. Dios es el que tiene, hermano, el plan perfecto para tu vida y para mi vida. Dios es el que, hermano, opera de una manera sobrenatural, amén. Entonces, en el tiempo difícil, Pablo lo declaraba, hermano. En el tiempo difícil dice, es que Dios es el que me da las fuerzas. Dios es el que me habilitó. Dios es el que me ha dado eso para poder evidenciarlo en los tiempos difíciles. Entonces, tendríamos que preguntar, ¿verdad? Si de repente tú estás viviendo en algún tiempo difícil, hoy Dios te está diciendo y Dios demanda de ti que saques lo mejor de ti. Que saques, hermano, lo mejor que Él depositó dentro de tu corazón. ¿Para qué? Para que aprendas a vivir confiado. Para que aprendas a vivir, para que puedas, hermano, crecer, no solamente integralmente, no, sino que, hermano, puedas crecer espiritualmente. Porque todo lo puedo en Cristo. Porque Cristo me da fuerzas, ¿verdad? Dios es el que te da. Por eso es que has venido sumando victorias más victorias, hermano. Porque es Dios, hermano, el que te da las fuerzas para enfrentarte a toda clase de situación. En medio de la escasez, hermano, ¿verdad? Tu confianza, hermano, hace que tú muevas, hermano, los lugares espirituales. ¿Para qué? Para que cuando Dios vea tu confianza, hermano, tú, ¿verdad?, sabes que vas a recibir recompensa en medio de la situación difícil, en medio de los tiempos difíciles. Dios siempre va a estar ahí contigo. Amén, amén. Dios es bueno, hermano.
Amén. Dios es maravilloso, hermano. Amén. Entonces Dios es el que te da la fuerza para enfrentarte. Y muchas veces, hermano, cuando te has sentido tú, te has sentido incapaz, o crees que tú no tienes la capacidad de poder llegar a la meta, déjame decirte, es Dios el que te da la fuerza. Y de repente te sorprendes, ¿verdad? Te sorprendes, porque llega un momento en que el corazón del ser humano, hermano, comprende que es el Espíritu Santo que da la habilidad. Amén. Si sientes, hermano, que, por ejemplo, un ejemplo así rapidito, cuando está aprendiendo a tocar un instrumento, hermano, ¿verdad? Y decías, no voy a poder, pero estabas ahí, no puedo, pero como estamos hablando de que la palabra griega, hermano, 54:67 habla de furioso, peligroso, de sentirte incapaz, o sea, de reducir la fuerza. Cuando Dios te llamó, hermano, te llamó porque ya te dio a ti el don. Amén. Cuando Dios te llamó a ti, hermano, ¿verdad? Es para que tú puedas desarrollarte, para que tú puedas, primero, yo lo he dicho siempre, hermano, primero tener la identidad como hijo. Y si yo soy hijo, Dios es el que me dio Dios me habilitó, Dios me dio la capacidad para ejecutar un instrumento, porque Él me llamó. Y si Él me puso, ¿verdad?, cerca de un instrumento, es para que yo pueda ver que yo soy el que tengo que tocar ese instrumento. Si me puso cerca de un micrófono es porque Dios, hermano, ¿verdad?, me va a hacer que yo sea, ¿verdad?, aquel que predique, hermano, o cantarle al Señor, o evangelizar, o instruir, hermano. Oiga, en los tiempos difíciles, hermano, Dios te pone la solución. Oiga bien, Isaías capítulo 40, verso 29, dice: Él da fuerzas al fatigado. ¿Cuánto? De repente te sientes fatigado, hoy dice la escritura, ¿verdad? Él da fuerzas al fatigado. Y al que no tiene fuerzas, oiga, aumenta el vigor. Oiga. Entonces, ¿quién lo hace, hermano? Dios. Dios, hermano, opera de una manera especial para que tú veas, hermano, que aunque tú te sientas agotado, hermano, Dios es el que te da fuerzas. Ahí fatigado, Dios te da fuerzas. Y el que no tiene fuerzas le da vigor para que, hermano, pueda de alguna manera, ¿verdad?, continuar, avanzar, desarrollarse. Amén. Aquel que ha aprendido a esperar en el Señor, Dios es el que le ha llenado de paciencia, Dios es el que le ha dado fuerza, Dios es el que le ha dado vigor, hermano, para poder, hermano, seguir esperando en Él. Los discípulos, hermano, cuando esperaron la promesa, oiga bien, hermano, ellos tuvieron que llenarse de fuerza. Y su fuerza se llama fe. Su fuerza en ese momento, hermano, era su fe. Así Dios hoy quiere que tú te llenes de fuerzas, hermano. Hemos aprendido a esperar, hermano. Amén. Y un día de esto Dios nos sorprenderá. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza no depende de nosotros. Nuestra fuerza depende de Dios, hermano. Nuestra fuerza proviene del poder del Espíritu Santo, hermano. Amén. Y eso nos fortalece a nosotros. Amén. Y si no tienes fuerzas, hermano, así como dice Apocalipsis, ¿verdad? Aunque he visto que tienes poco poder, ¿eh? Me has sido obediente, me has sido fiel, dice la Escritura. Porque Dios lo ve, hermano. Amén. Dios sabe en qué momento, ¿verdad?, va a sorprenderte. Y cuando tú aprendes a ser obediente y a esperar, oye, Dios te sorprende a cada momento. Dios, hermano, en tiempos difíciles Él siempre te va a proveer. En tiempos difíciles siempre va a sacar lo mejor nuestro Dios para nosotros, hermano. Amén. Aún, hermano, aún cuando tengas que pasar por el valle de sombra y de muerte, Dios ahí va a estar contigo, porque son tiempos difíciles, hermano. Amén. Aún en medio de la rebeldía de algún tu hijo, hermano, Dios, oye, hermano, Dios tiene el control de todo. Lo que tenemos que tener, hermano, es la convicción, oye, de poder confiar en Él, que Él es el que hace, hermano, todo para nosotros. Amén. Él lo prometió. Biblia, lenguaje sencillo, mira. Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. De repente tú te has sentido cansado o débil, hermano. Es Dios quien te la da.
Dios es el que te la da, hermano. Amén. No hay nadie más, no hay nadie más. Dios es el que te las da. Amén. Él es el que te despierta por la mañana, ¿verdad? Y te da la fuerza para que tú puedas levantarte y emprender y empezar, hermano, un nuevo día. Agradeciéndole a Él, hermano. Entregándole todas tus actividades a Él. Amén. Porque Dios es bueno. En tiempos difíciles Él siempre quiere que tú muestres lo mejor. En tiempos difíciles lo que Dios está diciendo, saca tu fe a relucir. Saca lo que has desarrollado dentro de tu corazón, dentro de tu ser. Amén. Dice, Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Aún, oiga hermano, los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, oiga. Pero los que esperan en Jehová, oiga hermano, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Entonces Dios hoy nos dice, hermano, espera. En tiempos difíciles, espera. En situaciones adversas, espera. En todo lo que se ha puesto o de alguna manera, hermano, se ha puesto para que te sientas cansado, no te preocupes, aprende a esperar en el Señor, porque Él va a renovar tus fuerzas. Y dice, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque en los tiempos difíciles, hermano, es cuando Dios quiere que alzas el vuelo. Cuando Dios, hermano, está viendo que está pasando un tiempo, una situación difícil, Dios lo que quiere, hermano, es que te levantes, que puedas declarar, que puedas ver, hermano, que en los lugares altos está tu fuerza, hermano, amén. Ahí es donde Dios te quiere bendecir, amén. Dios es el que hace todo, hermano. Gloria a Dios. Mira, la Biblia, el lenguaje sencillo, dice, los jóvenes se cansan por más fuertes que sean. Oiga, o sea, Dios está diciendo, en algún momento se reducen las fuerzas, sí, se reducen, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Oiga, o sea que hay jóvenes, hermano, ¿verdad? Que de alguna manera, ¿verdad? Se cansan, pero no recuperan las fuerzas. Se cansan y no vuelven otra vez, hermano, a renovarlas. ¿Por qué? Porque hay unos que no confían. Entonces Dios ahora nos dice a nosotros, si quieres tener esas fuerzas, confía en mí. Si quieres tener esa renovación de fuerzas, esa reivindicación de las fuerzas, confía en mí. Amén. Entonces dice, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar, oiga hermano, como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Porque, hermano, hay tiempo, ¿verdad? Para todo. Tiempo, hermano, ¿verdad? Para caminar, para cansarse, ¿verdad? Perdón, para correr o para caminar. Dios, hermano, nos lleva. Los que, oye, hermano, los que le dicen a usted, no corra que se pueda tropezar, no se preocupe, hermano, porque usted en el Señor no tropieza, amén, porque es Dios el que lo lleva. En los tiempos difíciles, cuando Dios te dice que corras, corre, hermano. Cuando en los tiempos difíciles Dios te dice que camines, tenemos que aprender a caminar, amén. Tenemos, hermano, que aprender a desarrollarlos, ¿verdad? Conforme a la voluntad y conforme al propósito de nuestro Dios, conforme al tiempo que Él, hermano, ha predeterminado. Hay tiempos difíciles, pero hay que caminar, amén. Hay tiempos difíciles, sí, hermano, hay tiempos difíciles, pero Dios te enseña a que corras, amén. Dios, hermano, te muestra que tienes que correr, amén. En medio, hermano, de las familias tenemos que aprender a esperar. En medio de las dificultades familiares tenemos que aprender a esperar, porque las fuerzas nuestras no dependen, hermano, de otra persona. No. Nuestras fuerzas dependen, hermano, de nuestra confianza hacia el Señor, amén. Y cuando vengamos a sentir, hermano, a la mañana siguiente, nuestras fuerzas han sido renovadas, hermano, ¿verdad? En el tiempo que nosotros estamos aquí, hermano, reunidos
fortalecidos en el Señor y empezamos, hermano, a salir al finalizar el tiempo de nuestro servicio al Señor, hermano, llevamos nuestras fuerzas renovadas. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a confiar en Dios. Cuando la palabra te inyecta, hermano, cuando la palabra te renueva, cuando la palabra traspasa, hermano, y llega a lo profundo de tus pensamientos y hermano, y a lo profundo de tu mente, te sientes nuevamente con fuerzas porque has aprendido, oye bien, a confiar en Dios. Amén. Has aprendido. Es un proceso, sí, es un proceso, ¿verdad? Pero Dios, oye bien, Dios tiene todo bajo control, hermano. Amén. En medio de todas las cosas, Dios nos llama a que tengamos esa paz que solamente Él puede dar. Esa paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la dificultad, en medio de los tiempos difíciles, en medio de los problemas, Dios, hermano, ¿verdad? Te dice, aprende a esperar en mí. Confía en mí. Amén. Amén. Porque, hermano, Dios es bueno, oiga bien, Dios es bueno. Entonces, si hay tiempos difíciles, Dios te dirá si caminas o corres. Si hay tiempos difíciles, Él sabe que te cansas, porque eso lo dice el verso 30. Él sabe que te cansas. Pero cuando tú confías, es cuando te recargas de fuerzas de parte de Dios. Cuando tu fe se pone a prueba y tú confías en nuestro Dios, hermano, tus fuerzas las recuperas. Tus fuerzas, hermano, las logras obtener nuevamente. Amén. Así que aprendamos a confiar en el Señor. Amén. Isaías capítulo 58, verso 11, dice, hermano, yo los guiaré constantemente. Entonces, la guianza, la confianza en el Señor, hermano, nos hace, hermano, que vayamos confiados y que nuestras fuerzas estén renovadas. Y dice, yo los guiaré constantemente. Les daré agua en el calor del desierto. Daré fuerzas a su cuerpo, oye. Y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Porque Dios, hermano, dice que los va a guiar, sí. Guió al pueblo de Israel, ¿dónde? En medio del desierto. En medio del desierto, hermano, Dios les dio agua a beber. En medio del desierto, hermano, Él los estaba guiando con una nube, hermano, en el día y con una lumbrera en la noche, hermano. Dios los guiaba. Amén. Porque Dios hoy, hermano, ¿verdad? Él sabe cómo guiarte en tiempos difíciles. Cuando tú y yo, hermano, ponemos nuestra confianza en Él, ¿verdad? Él es el que da las fuerzas. Dice, daré fuerzas a su cuerpo. Oye, porque Él sabe, hermano, que también el cuerpo se cansa. Amén. Él sabe, Él conoce, ¿verdad? Es cansancio, hermano, ¿verdad? Cuando vas a tu trabajo, ¿verdad? En lo secular tú trabajas, regresas, hermano, ¿verdad? Pero sabes que cuando tú buscas al Señor, ¿verdad? Van a ser renovadas tus fuerzas. Él va a dar fuerza a tu cuerpo para que continúe con ese vigor, hermano. Y ya lo leímos, ¿verdad? Al que esté, hermano, sin fuerza, pues le va a dar fuerza. Al que esté cansado le da fuerza. Pero, hermano, al que no tiene fuerzas, dice que le va a dar vigor, hermano. Oye, porque Dios, hermano, está hablando de cosas extraordinarias que hermano, ha prometido para ti. La Biblia Kadosh, Jehová estará contigo continuamente y estarás satisfecho como tu alma desee. Él renovará la fuerza de tus extremidades. Oye, está hablando del cuerpo físico. Y así serás como un jardín, como regadío, como manantial cuyas aguas nunca fallan. O sea, la frescura. Usted sabe, hermano, que por ejemplo, que estamos hablando de en medio del desierto, ¿verdad? Él daba agua. Amén. Pero usted sabe, hermano, que cuando usted camina bajo un día caluroso, ¿verdad? Se siente fatigado. Y cuando bebe agua, hermano, ¿verdad? Usted siente un bálsamo interno, ¿verdad? A su cuerpo, ¿verdad? Lo siente en su paladar, hermano. Y eso, hermano, oiga, produce, hermano, en nuestro ser, como sentirnos otra vez, hermano, con fuerzas. Así Dios, así el Espíritu Santo, así está diciendo, confía, aprendamos a confiar en el Señor, porque Él tiene los planes, hermano, perfectos para nosotros. Así Él tiene, hermano,
todo, hermano, ya predestinado para que tú, hermano, te conectes con lo que Él ya dejó establecido. ¿Para qué? Para que todo, hermano, en tiempos difíciles, Él pueda estar siempre ahí. En tiempos difíciles, tú puedas buscarlo. En tiempos difíciles, tú sepas, hermano, que hay una salida, ¿verdad? Porque Él te ha permitido que entres, pero juntamente con la entrada del tiempo difícil, Él también te dará la salida, hermano. Amén. Porque Dios es bueno, amén. Dios es maravilloso. Gloria a Dios, hermano. Amén. Yo quiero que te pongas de pie, hermano. Amén. Y mientras te pones de pie, yo quiero leerte el Salmo 119, verso 28. Dice, me desvanezco de ansiedad. O sea, como quien dice, me estoy reduciendo a nada. Oiga, me desvanezco de ansiedad y aflicción. Renueva mis fuerzas con tu palabra. Si tú te has sentido cansado, hermano, hoy hay otro método cómo renovar tus fuerzas. No solo en confiar, no, sino también por la palabra, hermano, amén. Y la PDT que dice, estoy cansado y lloro de tristeza. Imagínese, hermano, un estado, hermano, extremo, ¿verdad? Fortaléceme tal como lo prometiste. Ponte de pie, hermano, amén. Hoy el Señor, hermano, ¿verdad? Si tú estás pasando tiempos difíciles, hoy el Señor te está diciendo tiempos difíciles de enfermedad, tiempos difíciles de escasez, de provisión, de lo que sea. Hoy Dios te está diciendo, hermano, que en este tiempo difícil aprendas a confiar en Él, que aprendas a sacar lo mejor de ti, que aprendas a desarrollarte, que aprendas a continuar, que aprendas, hermano, a sentirte victorioso. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor amado, hoy te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque en tiempos difíciles, Señor, tú quieres, Señor, mostrarte a tu pueblo. En tiempos difíciles, Señor, sabemos que tú, Señor, quieres, Señor, que tu pueblo, papito lindo, confíe. Que tu pueblo, Señor, también confíe, Señor, en tu palabra. Que por medio de confiar en esa fe, Señor, tú renovarás sus fuerzas. Que por medio de tu palabra, Señor, también renovarás las fuerzas de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy, Señor, aquel que está viviendo tiempos difíciles, aquellos, Señor, que están viviendo tiempos, Señor, aquellos que de alguna manera, Señor, has permitido que pasen tiempos difíciles, hoy, Señor, los bendecimos. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, los bendecimos, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. En tiempos difíciles, Señor, muestra tu mano, Señor, con tu pueblo. En los tiempos difíciles, Señor, muestra tu mano con poder, papito bello. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor, aquellos que se han debilitado, Padre, permite, Señor, que sean renovadas sus fuerzas como las del águila, Padre. Aquellos que confían en ti, Señor, permite, Padre, que aquellos que se han debilitado, Padre, por favor, vuelvan, Señor, a confiar en ti, que vuelvan y sean renovadas sus fuerzas, que vuelvan, Señor, a verte a ti, Padre, para que su confianza, Señor, nuevamente, Padre, los haga, Señor, que retomen la fuerza que tú das, no solamente, Señor, en lo espiritual, no, Señor, sino también, Señor, que pueda renovar las fuerzas de su cuerpo, Señor, para poder tener la capacidad, Señor, de buscarte, para poder tener la capacidad de buscarte en tu casa, papito lindo. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a tu pueblo, bendecimos, Señor, por favor, Padre, a tu pueblo amado, Señor, aquellos, Padre, que se han sentido debilitados, Padre, por favor, te lo suplico, Padre, que los auxilies, que los bendigas, Padre, que les puedas renovar sus fuerzas, Padre, por favor, Padre,